hacemos periódicamente, hoy estamos dedicándonos a analizar en profundidad, en detalle, un producto del mercado de seguros. Vamos a hablar de seguros agropecuarios. Y para ello está con nosotros Gustavo Mina, que es gerente de seguros agropecuarios de Sancor Seguros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos rápidamente a analizar este tema y contame, Gustavo, ¿cuáles son, no, los riesgos contra los que puede protegerse el productor agropecuario en el mercado de seguros local, ¿no? Sí, tenemos 4 ramos: granizo con adicionales, multirriesgo agrícola, ganado y forestales, incendios forestales, y el que está desarrollado en Argentina es seguro de granizo con adicionales, donde alrededor del 98% de la prima del mercado es bajo este tipo de cobertura. Ujú. Y aún queda muchísimo por desarrollar: multirriesgo agrícola. Cuando hablas de multirriesgo, ¿de qué riesgos estás hablando? ¿Contra qué te protege esa cobertura? Sí, podemos hacer una diferenciación. Granizo es cobertura de daño, lo que llamamos de daño, que es granizo, heladas, viento, y vamos y evaluamos el daño en el momento de que ocurra, a los pocos días, y no está asociado al rendimiento, sino a la pérdida de capacidad productiva. Ujú. En multirriesgo agrícola cubrimos cualquier evento climático e incendio, incluso inundación, sequía, estrés térmico, y lo que garantizamos es un rinde determinado, que al productor agropecuario lo que le permite es recuperar el dinero invertido. Y medimos rendimiento al momento de cosecha. Bueno, a la vista, ¿no?, de los eventos climáticos, de las graves inundaciones que hubo en los últimos años y hace muy pocos días, incluso en nuestro país, llama la atención, ¿no?, que, como decías recién, el 98% dijiste de las pólizas que se contratan son contra granizo y menos del 5% protegen contra inundaciones o contra sequías. Sí, hay oferta de seguro multirriesgo agrícola que cubre sequía e inundación, orientado más a grandes productores. También hemos estado ofreciendo a productores medianos o pequeños, pero la verdad que la demanda es menor, hay mayor percepción de riesgo a un granizo que a una sequía o a una inundación. Eso llama la Sí, atención, ¿no? Porque claro. la verdad que tenemos inundaciones en forma cada vez más frecuente, ¿no? Sí, son por ahí años puntuales, pero que provocan grandes pérdidas, ¿no? Y en forma, lo que nosotros denominamos daños catastróficos, que abarca una región amplia y donde hay hasta pérdida total de la producción. ¿Pero es solo una cuestión de que el productor no percibe la existencia de este riesgo o son también coberturas muy caras para el productor? Obviamente que es más cara que una cobertura de granizo, eso depende de la zona, el cultivo y demás, pero también en general se garantiza el 50-60% del rendimiento que el productor normalmente obtiene, y en general el productor piensa que nunca va a cosechar menos que eso. Ujú. Pero bueno, un año complicado como este, el año pasado o años anteriores que hubo sequía, obviamente que por ahí el daño es importante, y lo que provoca es que el productor pierda muchísimo dinero y hasta pone en juego la continuidad de su negocio. Me comentabas igual, ¿no?, antes de iniciar el bloque, que hay algunas iniciativas, ¿no?, gubernamentales para desarrollar estos seguros, ¿es así? Sí, así es. A raíz de la inundación de abril del año pasado o lo de enero de este año, obviamente que empieza a haber consultas tanto de productores, pero también a nivel nacional, a nivel provincial. Sabemos que el gobierno nacional está trabajando, está evaluando distintas herramientas, y entendemos que en un corto o mediano plazo puede haber alguna propuesta. De hecho, ya hay algunos proyectos de ley presentados en el Congreso, con lo cual personalmente soy optimista de que seguramente algo en un año o dos puede surgir, ¿no? Para ir cerrando, Gustavo, ¿cuáles son las claves justamente para cambiar nuestra realidad en la que el 98% de los productores se protegen contra granizo y no contra los riesgos por ahí, bueno, más graves, más catastróficos, ¿no? Sí, lo principal es, bueno, hacer un manejo integral de riesgos climáticos y de precios. En este caso hacemos foco en climático. Evaluar bien cuáles son los principales riesgos a nivel zonal, y en función de eso definir distintas estrategias de cobertura. Con la participación del Estado, lo ideal es armar un programa integral y que acompañe
con subsidio o con beneficios, incentivando la contratación al productor para cubrir estos riesgos catastróficos como sequía e inundación. Y no solo para la agricultura, sino también para la ganadería, ya sea de carne o de leche, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instante vamos a estar conversando con el economista José Luis Espert. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Luis Espert para seguir analizando lo que puede suceder en materia económica en este 2017. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo Hola, andás? ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez Placer. más aquí. Placer. Bueno, José Luis, existe, como venimos diciendo en estas semanas, una concordancia en que la economía va a crecer este año. ¿Vos coincidís con este panorama que se plantea Sí. para el 2017? Sí, te diría que sí. El escenario más probable es que la economía crezca este año. Digo qué- más probable porque hay cosas, dos particularmente, que creo que hay que monitorear con cuidado. A ver. Porque si bien el más probable es que Argentina crezca, el menos probable es que no crezca. Y las amenazas al escenario más probable de que Argentina crezca están en dos lugares, te diría. Uno, afuera de Argentina, en el mundo. Hay una amenaza con Trump, hay elecciones importantes en Europa, como en Francia, en Alemania, en Holanda. Ahí hay una amenaza entre Trump y las elecciones en Europa de una suerte de populismo aislacionista que hay que mirar con cuidado. Y la otra amenaza está a nivel doméstico, que es si el aumento de salarios en general en la economía converge o no con el objetivo que se ha fijado el Banco Central con la política monetaria. Bueno, se están viviendo, ¿no?, tensiones en estos días relacionadas justamente con esto que vos planteás, ¿no? Como por ejemplo la disputa entre los sindicatos bancarios y el gobierno, ¿no?, que desencadenó el paro que se anunció para mañana y pasado, ¿no? Exactamente. Yo te diría, hoy nos enteramos que Insfran en su provincia ha decidido aumentar 35% los salarios a los estatales. Yo te diría ahí, si la política monetaria apunta a una inflación del 17% y los aumentos de salarios son 35%, acá no va a crecer la economía. Indudablemente. O sea, acá Siempre tiene que alinearse al objetivo inflacionario el aumento de salario. Si no, o sea, aquí hay que resignar o el objetivo inflacionario o el objetivo de crecimiento si hay descoordinación entre política monetaria y política salarial. Bueno, de Es todas un formas, tema técnico, es un tema que, de nuevo, acá guarda que los voluntarismos siempre traen problemas. siempre y cuando de todas formas va a afectar la performance de la economía, si se concreta aumento de salarios por encima de la pauta inflacionaria, a medida en la que el Banco Central también insista en alcanzar esa meta, ¿no? Por eso, la meta acá, del 17%, porque si hay el Banco Central también desconexión, puede... Si hay desconexión, o sea, si se mantiene una pauta salarial muy superior a la pauta inflacionaria de 17%, hay que resignar o el objetivo inflacionario o el objetivo de crecimiento. Es una u otra. Desde ya. Pero bueno, suponiendo que se alinean en una La manera economía favorable, crece, ¿no? la inflación estará entre 21 y 25, no creo que sea posible una inflación del 17, o 12 en realidad, 17, que se la meta el Banco Central. Pero te diría que es un año que el escenario más probable es claramente mejor que el año pasado. ¿Una tasa de crecimiento de qué magnitud esperás? Ya, 2,7, 3, hasta 3,5 la economía puede llegar a crecer. Sin forzar la máquina para 2018, creo que es importante tener eso en cuenta también, ¿no? Pero, ¿cuáles van a ser los motores, ¿no?, de ese crecimiento del 3% que estás vislumbrando? A ver, el agro va a continuar tirando para adelante la locomotora del crecimiento. El agro sigue siendo uno de los sectores relativamente más favorecidos por el programa económico de Macri. Creo que el agro va a crecer, pero menos que el año pasado. La rentabilidad ha caído muy fuerte como consecuencia de la suba de los costos en dólares que ha habido después de la devaluación y la baja de retenciones. ¿Qué sectores se le agregan? Yo creo que el sector de bienes de consumo masivo, bienes de consumo durable se va a agregar porque los salarios reales en un escenario razonable no deberían caer, ¿no? Así que yo diría, más allá del agro,
el comercio Incluso minorista. hasta uno esperaría, José Luis, una recuperación de los salarios reales, ¿no? Porque vos estás viendo una inflación Sí. del 21% y la verdad que es difícil imaginar aumentos salariales por debajo del 25%, ¿no? La construcción también va a tirar para adelante, fruto de la obra pública esencialmente, pero la construcción va a tirar. Ujú. Te diría que la industria también puede llegar a ayudar al crecimiento económico este año. Ujú. ¿Y qué comportamiento esperás por el lado del dólar, ¿no? Que justamente empezó por ahí, como decíamos en el primer bloque, sorprendiendo a más de uno, ¿no? Que ya cuando el año pasado el dólar llegó a 16 pesos, creía que ya no iba a volver a bajar de esa cifra, ¿no? Y en los últimos días hemos visto, ¿no? Sí. Que el dólar ha vuelto, ¿no? A ubicarse. Mira, la verdad, con el poder de fuego tan grande que tiene el Banco Central lo puede dejar a donde quiera el dólar, te diría. Ujú. Es más, en un escenario de crecimiento económico donde la demanda de pesos crece, el Banco Central puede dejarlo en 16 pesos durante mucho tiempo, si quiere. No es lo aconsejable, por cierto, pero si quiere lo puede dejar donde quiera. Entonces, pronosticar el valor del dólar, la verdad que es poco serio, porque el Banco Central puede hacer lo que quiera. Y no sabemos muy bien qué quiere hacer el Banco Central con el dólar. Solamente me animaría a decirte que en el presupuesto, el gobierno, no el Banco Central, el gobierno tiene un puesto un dólar promedio de los 12 meses de este año de 18. Y ya llevamos 40 días, casi 40 días de 2017, y el dólar ha estado lejos de 18, ¿no? Muy lejos. Hasta se ha alejado, ¿Cuánto ¿no? podemos decir? 16,1, 16,2 el dólar este año, en promedio hasta ahora. Así que llegar a un 18 de promedio está implicando un dólar de más de 20 pesos a fin de año. La verdad que me parece poco probable. De todas formas, bueno, como decíamos antes, ¿no? En un escenario en el que los salarios posiblemente no caigan por debajo, los aumentos salariales no caigan por debajo, no sean menores al 25%. Difícil que sean menores a 25. Ujú. Es posible que el Banco Central se vea tentado, ¿no? A mantener altas tasas de interés para acercarse al objetivo del 17, lo que contribuiría a un dólar más bien aquietado, ¿no? Calmado a lo largo de todo el año, por lo menos hasta las elecciones, ¿no? Por eso hay un montón de conflictos ahí dando vuelta. Con esta, a ver, la tasa de inflación, objetivo del Banco Central, no es coherente con